los comentarios. Buenos días, Eury Cabral, adelante. Buenos días a todo el país, gracias Julio, gracias a todo el pueblo dominicano y gracias a Jesús, mi Señor y mi Salvador, como siempre. Empiezo con la palabra de Dios, Mateo 5:44-45. Jesús dijo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que los maldicen, haced bien a los que los aborrecen y orad por los que ultrajan y persiguen. Ese es uno de los grandes retos de los cristianos y voy a referirme a eso un momentito a propósito de esta situación que aconteció con Elisa Muñoz y Joel Díaz. Yo creo que hay que ver en dos niveles esta situación. La primera, con lo que tiene que ver con la policía. Evidentemente, un abuso policial que es característica, digamos, de la policía de casi todas las gestiones, donde no hay procedimientos claros, donde hay una cultura que evidentemente lleva a la policía a no manejarse en algunos aspectos o en algunas situaciones con respeto a los derechos humanos, a los derechos ciudadanos. Hay que cambiar esos criterios. Es un proceso, este proceso de transformación de la policía que todos estamos de acuerdo, pero nadie se atreve a implementar. Todos estamos de acuerdo. Todos queremos reforma policial, todos los gobiernos quieren reforma policial, todos los jefes de la policía quieren reforma, todo el mundo quiere reforma policial. Pero la implementación real de esa reforma ha sido complicada, difícil e inaplicable. Han habido parchos interesantes, es decir, han habido avances, porque ciertamente la policía de hoy no es la policía de la época de Balaguer, no es la época de la banda, no es la época de los años 70, 80, no, esta es otra policía, con criterios más avanzados, un poquito más respetuosos, pero todavía con situaciones como la de este martes, difíciles de uno poder aceptar y difíciles de que la sociedad lo pueda tolerar. Lógicamente eso implica esa reforma policial. Ahí yo estoy de acuerdo con Julio, usted no puede desbaratar la policía. Si la desbarata es peor. Tenemos el ejemplo de Haití, cuando en Haití había por lo menos un mecanismo que garantizaba cierto nivel de seguridad, vinieron los gringos y acabaron con todo y ahí hay un desorden que nadie lo puede parar. Entonces, no es desbaratarla, porque ahí hay mucha gente buena, en la policía hay mucha gente buena que quisiera hacer las cosas bien. Pero, evidentemente que de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno, como dijo Dante Alighieri en su Divina Comedia, y hay que saber tomar medidas correctas que vayan provocando esa reforma y cambiando el criterio y el pensamiento de la policía. Yo creo que uno de los primeros es eso, cambiar el criterio, cambiar la orientación de la policía, definir claramente por qué la policía tiene que ser básicamente de prevención y de acercamiento a la población, entonces cambiar ese criterio. Lo segundo, desde mi punto de vista, muy importante, es sembrar valores en los policías. Es decir, no hay criterio de cómo entra un policía. ¿Por qué? Porque aquí usted no puede decir que sean todos bachilleres, pero van a ser muy pocos, o que sean profesionales, van a ser muy pocos. Entra todo el mundo, todo el que de alguna manera quiere encontrar o una forma de tener remuneración, o de verdad tiene sentimiento de ayudar, pero como el mecanismo es tan complicado internamente y la forma de funcionamiento es tan difícil, no hay realmente una formación en valores. Desde mi punto de vista eso es lo más importante, la formación en valores de quienes van a respetar a la ciudadanía. Más que cuidarla, es a respetarla. Pero, lógicamente, eso es un proceso bastante amplio y que lleva tiempo. Lo segundo es la mejora de la situación de la policía en todos los niveles, porque ciertamente lo que pasó con estos dos pastores cristianos es incalificable, es inaceptable, pero también hay que pensar en estos policías en algún momento también como seres humanos. O sea, ellos también la policía tiene un año en una presión extraordinaria. Sí, esos policías, yo supongo, como dicen muchos, que a estos muchachos, usted le ve la cara casi toditos jóvenes, o le dieron una orden o le dieron una orientación que la aplicaron como están acostumbrados a aplicarla, o se desesperaron o estaban presionados, como lo que usted quiera, cometieron un gravísimo error. Pero también hay que entender a los policías. Con esto no quiero bajo ninguna circunstancia ni justificar ni nada, pero también ellos son seres humanos presionados con una serie de cosas, y si no están las cosas claras, definidas, evidentemente entonces que van a seguir provocándose este tipo de cosas. O sea, cuando yo he hablado varias veces las consecuencias de lo que ha provocado el virus
este aislamiento, este aumento de tensiones, todo este aumento de cosas se va a reflejar en todos los niveles de la sociedad. Lo hemos visto en los hogares, y yo que trabajo en mi iglesia, en el Ministerio de Matrimonio, me doy cuenta de lo que ha significado para los matrimonios este tiempo, pero también en la violencia. No estoy diciendo que la policía en sentido general eso es un área que también hay que trabajar para sembrarle valores, porque muchos tienen esa situación. Yo digo que no justifico bajo ninguna circunstancia, ni esa ni ninguna de lo que la policía hace, supuesto intercambio de disparos, porque todo el mundo sabe qué es lo que es eso, y eso es parte de su cultura. Mira el informe del departamento. Sí, eso hay que cambiarlo, eso hay que cambiarlo como un proceso. Ahora, y en ese aspecto quiero referirme, porque evidentemente para los cristianos, para los que somos seguidores de Jesús, uno de los grandes retos, uno de los mayores retos para nosotros los cristianos es el perdón. ¿Por qué? Porque la tendencia de los seres humanos es el que te hace algo, hazle el doble. Si te hace un bien, hazle el doble de bien, pero si te hace un mal, hazle el doble de mal. Esa es la tendencia de los seres humanos normales, pero los cristianos no podemos ser así. El Señor Jesús, que precisamente ayer se conmemoraba su resurrección, esa resurrección nos enseñó a perdonar al que te haga daño, no importa el daño que sea. Y digo que es uno de los grandes retos porque en medio de esta tragedia, mucha gente pensó que el papá, la mamá y la familia de Joel y de Lisa lo que iban a hacer era, ¿verdad?, condenar a esos policías, mandarlo a matar y que le hagan lo mismo, porque eso es la tendencia de los seres humanos. Señores, qué grandeza, qué humildad y qué forma de reflejar a Jesús cuando el padre de Joel, Eusebio Díaz, dice, en el momento en que está enterrando a su hijo, quiero decirle a la banda criminal que asesinó a mi hijo que yo no los llevo en mi corazón con odio, que los perdono. Y le pido que si ellos pueden, entreguen su alma a Cristo para que también el Señor los perdone ahora y todo lo que hagan. Señores, qué grandeza, qué forma de realmente ser cristiano, qué forma de tener a Jesús en su corazón, qué forma de enfrentar este gran reto que es para nosotros el perdón para los cristianos, para los seres humanos en general, pero sobre todo para los que nos llamamos seguidores de Jesús. No actuar como actuaría cualquiera, salir. Un padre que ve esa situación, lo que sale a matar a los policías, él los perdona y le dice, busquen a Jesús, que es el mejor camino para vivir nuestras propias vidas. Tenemos en la línea telefónica precisamente... No. Es el video. El video. Vamos a ver esto, señor, porque esto es una... De Joel. Esto es algo que realmente... ¿Cómo se llama el señor? Él se llama Eusebio Díaz. Eusebio Díaz. Vamos a verlo. Vamos a ver. La piedra de que mis hijos hoy conocieran de Jesucristo. Lamentablemente yo no puedo decir lo mismo, pero mañana puede ser que ya yo hable diferente en el término de que como no cristiano sino descarriado pueda decirle, Señor, gracias porque tú lo permitiste. Esto no es asunto de hombres ni asunto de ellos. El enemigo se metió en esa persona para destruir la vida de mi hija, que yo también le doy gracias a Dios. Yo no siento ileso, le doy gracias a Él, ni dolor, ni odio por esa persona, por ninguno. Solamente que se haga la justicia que Dios permitió que se haga en la tierra. Pero yo no siento rencor ni dolor por ellos, porque yo sé quién está detrás de todo esto, que es el enemigo de las almas. Y esto es para todos, para los que me escuchan, para todos los que están aquí, de que nosotros realmente, por un lado, ustedes no lo van a entender, pero yo me siento tan contento de algo que pasó, es que mi hija partió con el Señor. Y esa es la cosa más importante de todo esto, y de que este caso, que le doy gracias a Dios por esto, es porque a través de ella también otras cosas buenas van a pasar, porque no es negativa sino positiva, y yo creo que sí, que se puede. Solamente dejar que la mano de Dios se meta en los caminos, en lo que es el gobierno. Darío Muñoz también actuó de la misma manera. Dijo a los jóvenes que el enemigo usó para esto, yo también le mando un mensaje a ellos y a sus padres, a todos los que participaron en esto, que se entreguen al Señor. Yo como padre, dice él, yo podría hacer justicia, salir a vengarme, pero no, yo dejo que Dios haga justicia y espero que las autoridades tomen parte en esto para que no siga sucediendo en nuestro país. Señores, ese es un ejemplo
bastante grande para todos nosotros de cómo ser seguidores de Jesús, de cómo caminar en lo que Él nos enseña. Porque, reitero, el perdón es una de las cosas más difíciles para que lo que nos llamamos ser seguidores de Jesús. Y es una de las cosas más extraordinarias. Recuérdense que Jesús, en el momento en que lo estaban crucificando, le dijo: Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. Eso no quiere decir que no haya responsabilidad, porque todo el que evidentemente comete una acción tiene que pagar en la tierra y tiene en la justicia divina también que evaluar su situación. Entonces la justicia tiene que cumplir su cometido, pero sobre todo las autoridades y el gobierno tienen que tratar de evitar que cosas como esta sucedan. Debe ser una alerta bastante grande. Y yo le pido al Señor que le dé este consuelo, esta fortaleza que le ha dado a estos familiares de Elisa y de Joel, para que continúen, no llenándose de odio, sino tratando de precisamente a todos los que están alrededor de ellos, seguir desarrollándole el amor y el perdón para todos los demás. Finalmente, en este aspecto, miren, con relación a esto, aunque es difícil pedirle a una persona que ha perdido un familiar en estas condiciones a que perdone, quizás solamente lo hace una gente que ha cultivado su espiritualidad. En este caso también vemos otros ejemplos. No sé si tú recuerdas cuando mataron, creo que hace como 3 años, y creo que fue más o menos marzo, porque fue cercano a la Semana Santa, a la esposa de un diácono de la parroquia El Buen Pastor, Leandro Acosta, él y ella, Delcy Concepción Yapur, que ella salía en un pequeño autobús a llevar unos niños a la escuela y un motorista le disparó. Y él también perdonaba a los agresores. Entonces, es un buen ejemplo que todos debemos imitar, pero no es fácil hacerlo. No es fácil. Por eso digo, eso es uno de los grandes retos de los que somos cristianos. Y hay algo más, decía finalmente en este aspecto, que ellos también plantearon, y el entorno de lo que estaba de la familia, que están dispuestos a ir a predicar a la cárcel a quienes cometieron este crimen. Eso también muestra una grandeza extraordinaria, una humildad fuera de serie y una forma de realmente ser seguidores de Jesús. Porque, señores, si ustedes miran, por ejemplo, lo que fue Pablo, Julio hablaba pasado miércoles de eso. Pablo fue un perseguidor de cristianos, una gente que mataba a todos los cristianos y que su tarea era esa, en un momento su tarea era esa, caerle atrás. Y cuando él iba para Damasco era perseguida y a matar a los cristianos, y sin embargo Jesús ahí lo transformó, lo perdonó, le cambió la orientación de lo que tenía, él la asumió y se convirtió en el soporte fundamental de la nueva etapa de las enseñanzas de Jesús del cristianismo. Entonces, qué bueno que esta familia ha sabido aceptar esto de esta manera, ha sabido perdonar, se ha llenado de amor y no de odio, y ha confiado en que el Señor va a orientar a las autoridades para que tomen las medidas que tienen que tomar, pero sobre todo que en esa familia el amor sea que fructifique y no el odio. Miren, finalmente, en el comentario de hoy en términos económicos, no me quiero dejar de referirme a algo que también me ha estado preocupando mucho tiempo. Miren, el Banco Central anunció nuevamente 29,000 millones de pesos para la banca, para ayudar a diversos sectores. Como siempre, ¿verdad? A los sectores productivos, a la manufactura, al sector agropecuario, al sector vivienda y a las pymes. Y es sobre las pymes que quiero referirme, porque sigo recibiendo informaciones de pymes que no se le están dando las facilidades del lugar. Se agotó ya, creo que alrededor, primero fueron 5,000, después fueron 5,000 más y ahora van 5,000 más. Estamos hablando de 15,000 millones de pesos para las pymes. Y evidentemente que hay todavía situaciones muy difíciles. Yo creo que debe ser, siempre he dicho, el dinero que den para las pymes siempre va a ser insuficiente, pero lógicamente es lo que el gobierno puede hacer. Pero la efectividad de eso me da la impresión de que todavía no está siendo como debe ser. Hay muchas limitaciones, sobre todo más del sector comercial privado, bancario privado, incluido, ¿verdad?, el Banco de Reservas. Todos quieren ayudar. Todos quieren ayudar porque los bancos, su tarea es esa. Su función es esa, tratar de cada vez más conseguir personas que tomen dinero y puedan pagar intereses por esos dineros. Pero evidentemente los mecanismos están siendo todavía muy densos, muy problemáticos, muy complicados y en medio de la situación muy difíciles. ¿Por qué? Porque usted no le puede pedir a una pyme que tiene serios problemas para conseguir recursos
que no ha podido pagar los últimos intereses, que tiene a sus empleados o suspendidos o con dificultad para pagar, que no puede pagar el local, que no puede pagar la luz. Usted no puede venir a pedirle una serie de cosas que en lo que llega ya va a quebrar. ¿Qué es lo que está pasando, señores? ¿Qué está pasando? Muchas pymes no pueden accesar, no pueden llegar a esos recursos porque cuando van a pedirlo le piden tantas cosas y al final de cuentas en el proceso quiebran. Lo han dicho ya varias de las instituciones que trabajan con las pymes. Promipyme ha hecho un gran esfuerzo, el gobierno le dio un trabajo especial y ha hecho un gran esfuerzo. Promipyme, pues recuérdense que Promipyme y Banca Solidaria, y creo que vamos a hablar en un momento con el director, pero tiene también algún nivel de limitante porque los préstamos que haces alrededor de los bancos también, no es de manera directa. Son los que propician, son los que investigan, hacen una serie de elementos, pero el desembolso de ese dinero de alguna manera, en algunos casos no, pero de alguna manera también tiene las mismas limitaciones en general que tiene la banca. Yo creo que el gobierno debería reunirse con la banca comercial y plantear que por lo menos lo que hizo Estados Unidos, yo siempre digo lo que hizo Biden. ¿Qué hizo Biden? Biden cogió un mes y dijo, en este mes no hay limitaciones para prestarle a tú el que haya que prestarle que tenga una micro y pequeña empresa. Y le prestaron a todo el mundo. Entonces aquí debería haber también, yo creo que abril y mayo, que son 2 meses importantísimos para aumentar el nivel de reactivación que hay en la economía, el gobierno debería escoger 30 días, 15, el tiempo que fuese, un tiempo donde las pymes que tengan serias dificultades no haya tantos trámites burocráticos para prestarle ese dinero, porque lo que queremos es ayudarla, no es complicarle. Y yo reitero, señores, incluso he recibido denuncias, lógicamente no tengo pruebas, por eso no puedo darla como un hecho, pero he recibido denuncias muy, muy duras de a dónde ha ido una parte del dinero que debe ir para pymes. Digo, no tengo pruebas, por eso no lo digo, pero evidentemente algo pasa porque una gran cantidad de pymes no pueden accesar por un problema burocrático, pero por un problema, qué sé yo, de diversas naturalezas, que lo que pido es, el Banco Central no tiene que hacerlo, porque el Banco Central lo único que tiene que hacer es disponer del dinero. El Banco Central no es entidad para eso. Y la superintendencia de bancos, si no hay una denuncia, tampoco puede hacer nada de manera directa. Eso tiene que hacer de parte del gobierno de manera particular. Sí, pero, es decir, Eury, con respecto a lo que plantea, es decir, una pyme es una unidad de producción, ¿verdad? Es una empresa. Una empresa, sí. Entonces, la empresa, para accesar esos créditos, debe tener viabilidad. Y es responsabilidad de quienes entregan los préstamos determinar si tiene viabilidad. Es decir, si usted debe el local. Sí, pero el problema es el siguiente. Hay que ver si con lo que yo le voy a prestar usted va a poder recuperar. El problema es ese. Ahí es que está la clave. Eso nos ayuda. Eso es lo normal. ¿Cómo que nos ayuda? No, mira lo que pasa. Pero claro que es ayuda. Pero espérate. Es decir, el estudio de factibilidad va a decir. Si es así, no le van a prestar ninguna pyme. Claro que le van a prestar. Déjame decirte. Porque mira cómo se prestaron y no, siguen pero estamos prestando. en una situación. Por eso es lo que digo. Si no lo vemos como una situación de emergencia, no van a accesar. ¿Es un regalo o un préstamo? No, es un préstamo, pero un préstamo ¿para qué? Para salir de una situación crítica. Claro, entonces, pero hay que ver si con lo que yo te voy a prestar tú tienes capacidad de recuperarte pero el problema insertarte en la actividad productiva. El problema es que ahora si tú haces eso, nadie tiene capacidad después para pagarte. Por eso te digo, si tú quieres ayudar a las pymes de verdad, tú tienes primero que canalizar rápidamente que ellas puedan tener el recurso. Porque si tú lo evalúas con los mismos criterios de normalidad, ninguna va a poder pagarte. Nadie está diciendo que con los mismos criterios de normalidad. Yo no te estoy pidiendo que le pidan una garantía extra. Ahora, si tú tienes un pequeño negocio, por ejemplo, y el negocio necesita capitalización para sus operaciones, pero la viabilidad del negocio te dice que lo va a rentar, entonces si está bien, tú le prestas. No, lo que pasa es que Oli, estamos en una situación, no estamos en una situación normal. Tú me hablas de una situación normal. Yo digo, el gobierno tiene que entender, determinar cuáles son las pymes que están en situación de emergencia. Porque hay un grupo de pymes que están en emergencia. Es decir, hay gente que no te puede pagar el préstamo que tiene pendiente y el nuevo tampoco. Entonces va para la quiebra. Entonces, lo que digo es que se haga una evaluación. Bien. Eso lo puede hacer el Ministerio de Industria y Comercio, lo puede hacer una comisión especial, lo que tú quieras. Ahora, bien, el dinero que se libera, que el Banco Central pone en las entidades comerciales, debe llegar a las pymes rápido. Porque si no, cuando vaya a llegar, ya no van a existir pymes. Bueno, señores, entonces, vámonos a